El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar y desear que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén en tu vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos presenta, nos presta, para poder llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que tiene por propósito transformar tu vida, cambiarte, hacerte un hombre, una mujer de éxito, ya que tú eres un embajador, tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Podemos estar en la tierra, pero vivimos del reino de Dios, representamos a Jesucristo, el Dios, Señor del reino de Dios, su Padre, y somos un espejo que refleja la luz de Dios. Reflejamos a Jesucristo. Qué bueno poderte saludar. Gracias por esos mensajes que tú nos envías de bendición. Muchas personas Dios les ha tocado con los mensajes y ese es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra no es generar controversia, sino edificar tu vida. Hoy hablaremos de el marido es cabeza de la mujer. Efesios, capítulo 5, versículo 23 y 24. Y mi objetivo no es hoy hacer un programa machista y desmeritar a la mujer, sino por el contrario, entender qué es la cabeza y el marido, cabeza de la mujer. Así que bienvenidos. Efesios 5, 23 y 24 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En primer lugar, muchos predicadores, hombres, líderes, han sacado de contexto la frase, el marido es cabeza de la mujer. A veces por falta de liderazgo, por falta de tener los pantalones bien puestos, se quiere someter a la mujer con esta frase. Es que el marido es cabeza de la mujer. Y este texto que se usa muchas veces para aislar todo lo que el contexto bíblico al cual pertenece pone por duda el valor, la virtud de la mujer. Y no estoy hablando con este título de que la esencia de esta frase es la subordinación de la mujer al esposo. En ningún momento, porque así saco de contexto el texto. La frase el marido es cabeza de la mujer no es el dominio que debe haber, ya que todo el contexto
del sometimiento mutuo que nos habla Efesios 5:21 es colocar bajo el orden de. El sometimiento es literalmente colocar bajo el orden de. Y esto centra al marido como la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque todo está girando en torno al amor. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay un amor que no es eros, sino el amor ágape que debe tener el esposo por su esposa, ya que la frase tiene su desenlace así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que empecemos a estudiar este hermoso tema. El marido es cabeza de la mujer. Algo por lo cual se habla de que el marido es cabeza es porque Dios ha establecido unos principios, ha establecido un orden. Recordemos que el sometimiento tiene que ver con el orden. Dios es un Dios de orden. Y así como Cristo se sometió al Padre, le pide a la iglesia que se someta a Cristo. Y así como la iglesia se somete a Cristo, la esposa se somete al varón. El principio por el cual Dios creó, en primer lugar, como ser humano al hombre, es porque el hombre representa a Dios. No hablo de machismo, hablo de un orden y de una función en la cual el hombre como cabeza tiene una responsabilidad. Y del hombre nace la mujer. ¿Por qué? Porque Dios buscó en toda la creación alguien que fuera su suplemento, alguien que fuera su ayuda, y no lo encontró. Tanto así que Dios hace dormir al hombre y sale la mujer. El hombre es cabeza porque el hombre engendra. Los hijos nacen porque el hombre engendra. La mujer coincide. Pero más que todo ese principio, hay algo muy importante que debemos recalcar, porque el pasaje no da su esencia de subordinar a la mujer, no, porque muchos hombres aisladamente la usan. No es el dominio que el hombre debe ejercer sobre la mujer, sino el amor. Pablo dice ciertas cosas acerca del amor que debe tener el esposo por su esposa. Y lo que nos lleva a mirar, en primer lugar, es el amor sacrificial de Cristo. Porque el hombre que es cabeza debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que no debe haber un amor egoísta. No debe haber un amor subordinado. Muchas religiones y sectas desvirtúan a la mujer. Y es que cuando Dios da la palabra, el Espíritu Santo da la palabra, y el apóstol comienza a predicar, dijo: ya no hay hombre, no hay mujer.
Hay un solo ser. Pero la mujer, al escuchar eso, pensó que ya podía sobrepasar el principio de Dios. Y es la autoridad que tiene el varón. Y el apóstol dice, no, Señor, no debe ser así. Ahora, el contexto de Efesios 5:23 se encuentra dentro de la sección de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta doctrinal netamente iglesia. Si tú quieres saber qué es la iglesia, Efesios. Si tú quieres saber cómo es que Cristo declaró a toda la humanidad pecadora y podemos ser libres del poder de la ley del pecado y de la ley natural, Romanos. Por eso está el orden en la Biblia de los evangelios que te presentan a Cristo, luego los hechos que son el resultado de tú conocer a Cristo. Muchas personas dicen conocer a Cristo, pero de oídas. Solamente de oídas, como Job. Temen algo que no deben temer. Creen que logrando hacer algo van a tener todo. No, no te equivoques. Efesios te centra y te dice, tú no puedes hacer nada para lograr la salvación. Pero sí nos invita a vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo, porque nosotros obtuvimos la salvación gracias a Cristo. Así que las instrucciones prácticas sobre la vida cristiana, específicamente sobre las relaciones familiares y en particular, donde el matrimonio toma valor hoy en medio de una sociedad que lo primero que busca es el divorcio, el matrimonio es primordial. Por eso la frase, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, tiene un contexto inmediato. Y es que la exhortación a la esposa a someterse a su marido como al Señor está en el versículo 22. Y la razón por la cual se debe someter se halla en el versículo 23. ¿Por qué? Porque el versículo 23 nos ofrece la base o la razón para esta instrucción. Y usa el Espíritu Santo la relación que hay entre Cristo y la iglesia como modelo. Y no solamente lo vamos a ver en el 23, sino que también lo vamos a ver en todos los versículos que continúan desde el 25 al 33. Porque los siguientes versículos continúan el desarrollo de esta analogía, con una fuerte énfasis en el amor ágape, amor sacrificial que debe haber en el marido hacia su esposa, ya que Cristo lo mostró no una vez. Empecemos a hablar con Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre que cuando hablaba en el Espíritu, acordaba y daba profecía, pero también dejaba obrar su carne. Tanto así que negó al maestro. Entonces imagínese usted si la primera vez hubiera pasado y el Señor le hubiera dicho, no, Pedro, no. El amor sacrificial permite una, otra y otra y otra vez el error, donde ambos deben trabajar para que no se produzcan fracturas. Yo pensaba en el matrimonio y venía a mi mente, sino que no traje el ejemplo. Cuando uno compra una peinilla de esas de rozar, un machete, viene sin filo.
Y es necesario coger el machete o la peinilla y empezar a despalmarlo. Despalmarlo es que el ancho que él tiene, empezarlo a adelgazar. Porque si uno no lo hace, pues puede perder el filo muy fácil. Toma uno ese machete o toma uno la peinilla y lo primero que debe hacer es rastrillarlo contra la piedra. Entre ese rastrilleo, esa fricción, a veces el machete se raya. Muchas veces en el hogar sucede eso. Cuando empieza a pasar el tiempo, vienen choques, vienen cosas que comienzan a quedar y a rayar. Y es donde el hombre y la mujer deben saber anteponerse a eso y no permitir que eso sea el caos o el punto final para distanciarse. Una vez que se amola, se le quita todo eso, se ha despalmado a sacar el filo. Y se continúa nuevamente el trabajo sobre la piedra. De hecho, la Biblia dice que piedra con piedra se amolan o hierro con hierro se agudan. Es esa fricción que muchas veces pueden suceder. Pues Cristo es el ejemplo de la iglesia. Él murió por tu pecado. Y Él no se puso a pensar si robaste, mataste, adulteraste, fornicaste, miles de cosas. Él murió por el pecado y lo cargó sobre sí. Así que el matrimonio cristiano está representado como un reflejo o un misterio grande entre la unión de Cristo y la iglesia. Recordemos que todo el Antiguo Testamento se evidenciaba o se vislumbraba la gracia. Abraham fue uno de ellos. Abraham vivió en un tiempo de gracia, pero no en la dispensación de la gracia. Dios mostró un tiempo de gracia con Rahab. Dios mostró un tiempo de gracia con Ruth. Dios mostró un tiempo de gracia con cada patriarca, Noé, con cada uno de ellos, Jacob, David. Pero no estaban en la dispensación de la gracia. Por eso se habla de ese misterio. Tanto así que los judíos empezaron a criticar al apóstol Pablo porque él comenzó a hablarle a los gentiles de la misma manera que a los judíos. Pero los judíos no lo pudieron soportar. Los judíos no lo podían aceptar porque no se observaba ninguna práctica religiosa o tradicionalista que ellos hicieron de la ley. No fue que Dios lo hizo, ellos. Así como hoy en día muchos cristianos tratamos de crear una serie de normas y de protocolos que cuando nos damos cuenta se están volviendo una tradición o se están volviendo una mala interpretación. El apóstol Pablo ha exhortado a los creyentes a vivir una vida santa en amor y sabiduría. Recordemos que esta carta viene trayendo un hilo conductor. Lo primero que nos muestra es la obra de Cristo que te santifica. Porque el Espíritu Santo ve a la iglesia como los santos. Luego comienza a mostrar el proceso por el cual nosotros fuimos santificados. Y no puedo devolverme. Luego sigue el hilo conductor hasta hablar de la vieja naturaleza, la cual es destruida por la obra de la cruz. Cristo destruye en nuestra vida la vieja naturaleza. Pero nosotros necesitamos renovar esa vieja naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra. Una vez la vamos renovando, nos vamos vistiendo de la nueva vida. Por eso
muchos cristianos se han quedado patinando en algún ámbito de su vida porque no leen la Biblia. Y si no leemos la Biblia, no nos podemos renovar. Es muy difícil que nos renovemos si tú no lees la Biblia, si tú no la aplicas a tu vida. Así que el apóstol llega al versículo número 5 diciendo que debemos vivir una vida santa. Y debemos vivir en amor. Y debemos vivir con sabiduría. Y el pasaje culmina con una instrucción general donde habla de la llenura, y ya hablamos de ello, no como algo que tú recibiste, sino como un estilo de vida. Algo en lo cual tú te sumerges y tu vida toma un estilo y lo compara con el alcohol. Ya lo estudiamos. Luego habla en el versículo 1 de que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Y debemos reverenciar a través de ese temor a Cristo. Y es a partir de allí que se desarrollan las directrices específicas para las relaciones entre esposos. Si no hay una llenura, si no hay una forma en la cual tú y yo vivamos, eso es ser llenos, el vivir día a día. Hay gente que cree que solamente estar en la iglesia es optar una postura santa. Salen y hacen lo que sea. Y esto es un peligro, porque Dios está en todo lado. Luego comienza el versículo 23 a establecer la estructura de la relación matrimonial y muestra al esposo como la cabeza. Se entiende a la luz de la relación que como Cristo es cabeza y es Salvador, el esposo es cabeza y Salvador. Porque el punto central de esta analogía a la cual el apóstol toma o hace relación es que la cabeza guía. Así que el esposo debe guiar a su esposa y por ende al hogar. La esposa muestra un comportamiento cristiano dentro del matrimonio al mirar a su esposo no por los logros, sino por el amor que debe tener y el respeto que debe tener hacia Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón comienza a introducirse en el por qué. O sea, la instrucción dada a la esposa en el versículo anterior, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y la razón no se basa en la superioridad del hombre, sino en un orden divino diseñado que refleja una realidad espiritual más profunda. El marido es cabeza de la mujer. La palabra cabeza viene del griego kapa, barepilson. Cabeza no debe entenderse como jefe, en el sentido de que posee una autoridad dictatorial o superior inherente de valor. No, más bien la cabeza a la cual hace referencia es el origen, la fuente, el liderazgo responsable y la fuente de provisión y cuidado.
si el hombre no provee para su casa, la misma Biblia dice que es digno de lástima. Y estamos viviendo en una sociedad donde hay momentos en que los hombres nos adormecemos, porque la mujer tiene un liderazgo. Y a veces el liderazgo de la mujer abruma al hombre. Lo debemos reconocer. Pero es ahí donde el hombre debe anteponerse, no por obligación, no, sino debe sobreponerse, porque al leer la Biblia, Dios hace que en el hombre haya liderazgo. Recuerda que la autoridad, ya lo hablamos, viene de Dios. Y la autoridad me hace someterme. Así como Cristo es autoridad porque se sometió al Padre, nosotros somos autoridad porque nos sometemos a Cristo. Y la mujer es autoridad en su hogar porque se somete al varón. El principio de Dios representa al hombre. El hombre fue el primer ser creado. Algunos salen con unos chistes malintencionados, que primero Dios hizo el borrador y luego, una vez miró los errores, hizo lo real. La mujer, no es así. Estos comentarios no son válidos. Dios hizo al hombre para que el hombre engendrara y diera vida, para que respondiera por su liderazgo. El liderazgo implica responsabilidad. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.